Dios te bendiga, varona, en esta preciosa y linda mañana, siempre trayendo la palabra de Dios en Tipitapa. A Dios sea siempre la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el imperio y la majestuosidad por los siglos de los siglos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que es Dios para con cada uno de nosotros. Qué bueno que es Dios hablándonos a cada uno de nosotros por medio de sus sagradas y benditas escrituras. Dice la palabra de Dios así: yo la luz he venido al mundo. Escuche, Cristo Jesús dice Juan 3:10 que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Yo la luz, dice aquí, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. O sea, ya Cristo vino, ya Cristo habló, Cristo dejó su palabra. El que cree, cree, y el que no cree, no cree. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía Cristo, y el que no, pues, que tampoco oiga. Así son las sagradas escrituras, así habla la palabra a tu vida, igual que a la mía. Bendito Dios, porque muchas veces somos oidores de la palabra y no hacedores. Dice Santiago 1:22, no sea solamente oidor de la palabra, sino también hacedor de ella. Cristo Jesús dice: al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo. O sea, se te va a predicar. Al que guarda su palabra, esta palabra, 66 libros, escrito en 1600 años. Más de 40 actores hay aquí escritos, inspirados por el Espíritu Santo. Muchos dicen, es que la Biblia es escrita por hombres. Claro que es escrita por hombres, dice, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo tilde a tilde. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Aquí hay una condenación, aquí hay una salvación, aquí hay un juicio para todos aquellos que morimos fuera de Cristo Jesús. Así que hay que morir en Cristo para que también seamos salvos. Por eso dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, ahí puedes oír, ahí te pueden predicar, ahí te pueden decir la palabra. Si no quieres, no te viene ahorita juicio, pero sí te va a venir. Bendito Dios. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos perdimos. Ahí en Génesis capítulo 3 nosotros nos perdimos. Nos dieron una palabra para obedecerla y la desobedecimos, así de simple. Nos volvimos rebeldes a la voz de Dios. No comas del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que comas ciertamente moriréis. Primera vez que aparece la palabra muerte, moriréis. ¿Qué hizo el hombre? Comer. ¿Qué hizo Dios? Morimos. Hoy por eso nos envejecemos, el cabello se pone blanco, tenemos que usar lentes para ver, se nos comienza a arrugar la piel, se nos comienza a arrugar todo, ya nos comenzamos a encurcuchar, ya nos duele todo. ¿Por qué? Se tiene que cumplir: del polvo eres y al polvo volverás. Tenemos que morir, tarde o que temprano, que joven o que viejo, tienes que morir. Bendito Dios. 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a ir a dar a este tribunal que nos va a juzgar esta palabra. Yo no he venido a juzgar al mundo, no te he venido a juzgar. La palabra que yo te estoy hablando ya te va a juzgar en el día postrero. Simplemente la palabra dice que el borracho no entra al reino de los cielos. Si no deja la borrachera, la palabra te lo dijo, te predicaron. El adúltero no entra al reino de los cielos. La palabra te lo dijo, seguiste en ella, te perdí. Y todas estas cosas: el fornicar, el adúltero, el pleitito, los celos, la ira, la contienda, las envidias, el homosexual, la lesbiana, el hechicero, el ladrón, el mentiroso, todos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, la palabra de Dios te habla. Ahorita el homosexual puede andar 4 o 5 hombres. Ok, ahí anda el tranquilo, esta es mi vida, así nací yo, dicen ellos, una mentira, una falacia, ¿verdad? No los va a juzgar, pero te tenés que morir. Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en vida, sea bueno, sea malo. Vamos a recibir esto. Bendito Dios. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino a dar vida eterna al mundo. Juan 10:10 dice: nomás el ladrón vino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes, nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Que somos desobedientes, eso ya son otros 100 pesos. Entonces aquí entra esta palabra: el que rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras, no recibe las sagradas escrituras, no la guarda en su corazón, no la ponemos por práctica, no la ponemos por obra. El que me rechaza si no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Ella te juzgará en el día postrero. Este libro va a ser abierto el libro de la vida.
Va a ser abierto el libro de las obras. Ahí están tus obras, lo que usted ha hecho, a quien ha ayudado. Acuérdese que hay una condenación allá en el 25:31, donde habla el juicio a las naciones. Me viste desnudo, me viste hambriento, me viste en una cárcel, me viste en un hospital y todo. Y se lo hiciste a aquel. ¿Cuándo te lo hicimos a ti? Por cuanto se lo hiciste a aquel pequeño, también me lo hiciste a mí. Y también vuelve a repetir lo mismo. Y como no se lo hiciste a aquel pequeño, tampoco me lo hiciste a mí. ¿Verdad? Te va a juzgar esa palabra, me va a juzgar a mí esa palabra, porque el evangelio es completo. Entonces, el que rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que te he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Ella te va a juzgar en el día postrero. La palabra que se nos ha hablado, la palabra que se nos ha sido predicada a todos nosotros. Bendito Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio los mandamientos de lo que has de recibir y de lo que has de hablar. Mire qué tremenda la palabra de Dios. La palabra es de Dios, por eso le decimos palabra de Dios a la Biblia, y nosotros somos desobedientes a ella, desobedientes. Bendito Dios, dice la palabra, porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. O sea, Cristo vino a condenar, Cristo no vino a condenar, pero dice, la palabra que yo les he dejado, ella te va a condenar. Mire qué tremendo, qué terrible. Esta palabra que he hablado, ella te va a condenar a vos y me va a condenar a mí. Predicador que predica, predícate usted mismo, dice el apóstol Pablo. Mire qué tremendo. Predicador que predica, predíquese a usted mismo. Usted que predica que no es adulterar es un adúltero. Usted que predica que no es fornicar es un fornicario. Usted que predica que no se debe comer cosas sacrificadas a los ídolos y las come. Por muchos de vosotros el evangelio es blasfemado, pero este evangelio que usted y yo lo blasfemamos, nos va a pasar cuenta. Le va a pasar cuenta a usted, le va a pasar cuenta a mí. Acuérdese que usted y yo no somos eternos. Te estaba diciendo lo que pasó en Génesis capítulo 3. El Señor dio una palabra, el hombre no guardó la palabra, nos echan del Edén, ahora tenemos que trabajar, tenemos que envejecer. Muchas veces no queremos ir a los trabajos, pero Él dijo que íbamos a comer el pan con el sudor de nuestra frente. ¿Por qué? Por la desobediencia a la mujer, a parir con dolores. Bendito Dios. Y esa desobediencia hasta el día de hoy. Hoy, la desobediencia a la palabra nos va a llevar a la muerte eterna. Bendito Dios. Y ahí donde yo te hablaba del juicio a las naciones, también hay dos palabras, una para los de la derecha y uno para los de la izquierda, dice la palabra de Dios. Y usted decide, cualquiera usted decide, ser oveja o ser cabro. Oveja es obediente a la palabra, es cabro es desobediente a la palabra, y cada quien tiene su debida retribución a su tiempo debido. Entonces, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no creer en Cristo es desobedecer a su palabra. ¿Qué pasa si morimos en la condición de desobediencia? La palabra hoy se te habla para vida eterna, no he venido a condenar al mundo. O sea, esta palabra ahorita te es de salvación, mientras hay vida y esperanza, mientras estás en el mundo de los vivos, dice el libro de Eclesiastés, es mejor perro vivo que león muerto. Mientras estás en el mundo de los vivos, hay esperanza, porque es mejor perro vivo que león muerto. Entonces, ya muerto, aunque usted pone en la entrada un león ahí y está muerto. Mejor por un perrito, aunque sea chihuahua, él va a hacer bulla, si oye que guay, guay, que alguien viene. Pero ahorita tenemos la oportunidad que estamos en el mundo de los vivos. Pero si usted muere, ni que te recen Ave María, Padre Nuestro, 500, ni caminen de rodillas de aquí a Hong Kong. No hay, ni una gota de sangre cayó en el infierno para que nos saquen de ahí. Bendito Dios. Así que la obediencia a la palabra, si nosotros obedecemos esta palabra, nosotros vamos para condenación, no para vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, acuérdese. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el regalo es Cristo Jesús, lavando nuestros pecados y purificándonos en su sangre, a ser obediente a la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas en el 5:19-20. ¿Verdad? Y le dice en el 21, como ya los he dicho antes, que los que practican estas cosas, hablando de todo ese pecado, no van a heredar el reino de Dios. Pero ya los había dicho. Ya los estaba amonestando. En el 1 Corintios 6:9 hubo otra amonestación acerca del pecado. O sea, la palabra de Dios hablando, somos desobedientes a la palabra de Dios y muere en esa condición, hay una condenación. El borracho muere en la condición de borracho, se pierde, es una condenación, porque los borrachos no heredan el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, no lo dice el hombre. Bendito Dios. La prostituta muere en ese oficio, bendito Dios, se pierde, bendito Dios. Usted está viendo,
Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Cristo, que vino a dar una palabra de vida eterna para salvación. Nos acaba de decir ahí el 12:44, ¿verdad? Que estamos leyendo. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que la palabra que yo les he hablado, ella te va a condenar en el día postrero. En el 20:11 de Apocalipsis, este es el juicio ante el trono blanco. El juicio, ahí va a haber una condenación. Dice la palabra en el 20:15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Se te habló la palabra, se nos habló la palabra. Ahí en el libro de Apocalipsis 21:8 nos habla del pecado también, porque los mentirosos, los abominables, los mentirosos, los ladrones, los homicidios, usted va a ver todo ese tipo de cosas. Dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Tendrán su parte, hay un lago de fuego. Un medio calorcito que alguien estamos locos. Un medio calorcito que haya, estamos locos. Ahora imagínate un lago de fuego que arde con azufre. Bendito y alabado el Cordero de Dios. ¿Quién va a soportar? ¿Quién va a aguantar eso? Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La desobediencia nos va a condenar. Bendito y alabado. Le dijo a Jeremías en el capítulo 2, versículo 19, tu rebeldía te condenará. ¿Ah? Bendito Dios. Esta rebeldía nos va a condenar. Nuestra maldad nos castigará, nuestra rebeldía nos condenará. Viera que desagrada haber dejado a Jehová tu Dios, dice la palabra de Dios, y faltar mi temor en mí. Esta palabra de Dios te habla tu vida, me habla mi vida, para salvación y para vida eterna. Hoy te habla a vos y me habla a mí, para que nos arrepintamos de todo sucio peso del pecado y busquemos a Dios, la santificación y la santidad. ¿Qué es santidad? Separarnos de todo lo que hemos practicado para servirle hoy a Dios. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros tenemos esta palabra para salvación, pero acuérdense que esta palabra también es para condenación a todos aquellos que son desobedientes. Aquellos obedientes a la palabra, hay una gran promesa. Bendito Dios, vida eterna. 25:41 Mateo dice, vengan benditos, hereden el reino, perdón. Esa es la de los de la derecha. Al que te estoy diciendo es el 25:41, que dice la palabra, apartado a mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, y dice ahí el 25:46, e irán los justos a la vida eterna y los injustos al castigo eterno. Hay un castigo eterno, ¿verdad? Dice Juan 5:28, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Todos aquellos que murieron desobedeciendo la palabra. El que ya murió desobedeciendo la palabra, adorando ídolos, bacanales, orgía, sexo libre y todo aquello que te lleva a condenación, que la palabra te habla en 1 Corintios 6:9, en Efesios 5:5, en el libro de los Romanos 1:21, la palabra te habla en Gálatas 5:19, la palabra de Dios te sigue hablando en Colosenses 3:5, te sigue hablando en Apocalipsis 21:8, 22:15 de Apocalipsis te vuelve a hablar de todo este tipo de cosas y de pecados, y que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Y todo esto nos va a llevar a una condenación, pero hoy la palabra te lo está hablando para arrepentimiento. El apóstol Pedro fue claro en el libro de los Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acuérdense que a todos nos destituyeron de la gloria de Dios, dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí estábamos fregados, pero nos restituyen por medio del Hijo. Por eso dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso dice Cristo, la palabra que yo te hablo, ella te va a juzgar, ella te va a condenar en el día postrero. Toda esta palabra que te estoy dando, que estamos hablando, nuestra desobediencia nos condenará, le dijeron al profeta. ¿Ah? La desobediencia a la palabra. La palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, parte el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, hicieron de los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Bendito Dios, todo lo malo aquí está, todo lo que a Dios le agrada, aquí está, todo lo que Dios quiere que hagamos, aquí está todo también lo que a Dios le desagrada. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Y esta es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo, yo la luz, decía ya también, he venido. Y aquí la misma palabra te la vuelve a repetir. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus hechos son malos. No querés venir a Cristo para que sean reprendidas, para tener vida eterna.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la palabra, aborrece a Cristo. No quiere, estás en lo malo. No quiere la palabra de Dios, pero te va a condenar en el día postrero. Porque te la está dando para salvación y para vida eterna. Hoy, en alejarnos del pecado. Acuérdese que la vida es un pasar, es un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Santiago. Es como la neblina, es como la flor del campo, un ratito. Hace ratito tenía 16 años, me desperté y... Mentira, ya tengo 46. Y dice esta palabra, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. En el 17 Juan dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En qué? ¿Quién nos va a santificar? La obediencia a la palabra. Eso te va a santificar a vos, me va a santificar a mí, nos va a regalar vida eterna. ¿Ah? Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, con sus hechos los niega, siendo rebelde a toda buena obra. La palabra se te está dando, se te está predicando. Si usted la sigue rechazando, tranquila, decía Cristo, el que tenga oídos para oír que oiga. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, se les fueron toditos. Allá casi en el 68, donde Pedro le dice, ¿verdad? ¿Y a quién vamos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Al Señor, todos se están yendo. A ustedes también se van a ir, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Cuando te hablan al pecado no queremos, relinchamos como caballo bien alimentado tras la mujer de nuestro prójimo, dice Jeremías 5:8. Y hay una condenación, pero no queremos. Pero bueno, Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de usted, tenga misericordia de mí, tenga misericordia de todos nosotros. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te guarde. Y Dios tenga misericordia, que tu palabra more en abundancia en tu corazón, igual que en el mío, para ponerlo por práctica y para heredar vida eterna. Gracias en esta preciosa hora. Dios te guarde y Dios te cuide en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima, si así Dios nos lo permite y si así Dios quiere, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.